18 de junio de 1944. Normandía, Francia. 11:47. El campo de setos se extiende en todas direcciones, un laberinto de antiguos muros de tierra coronados por una espesa vegetación que convierte cada campo en una fortaleza natural. La compañía Charlie, 29ª División de Infantería, avanza con cautela por un estrecho sendero hundido, hundiendo las botas en el barro aún húmedo de la lluvia de ayer. El aire está cargado con el olor a vegetación triturada y cordita. En algún lugar, los alemanes esperan. Siempre están esperando en este paisaje maldito, ocultos tras setos que se han mantenido en pie durante siglos, convirtiendo lo que deberían ser avances directos en brutales combates cuerpo a cuerpo. El soldado de primera clase Samuel Crane camina de frente, 20 metros por delante de la columna principal. Se mueve de forma diferente a los demás soldados, con pasos cuidadosos y deliberados, la cabeza ligeramente ladeada, como si escuchara algo que los demás no pueden oír. Cada pocos metros se detiene, rozando las hojas del seto a su lado con los dedos, la mirada perdida. Los demás hombres piensan que es extraño. Algunos creen que está en shock. El capitán Morrison, comandante de la compañía, cree que es un lastre. Pero Samuel Crane está a punto de demostrarles que están equivocados. Tiene 24 años. Nació y creció en los profundos bosques del norte de Maine, donde su familia había trabajado como leñadores durante 3 generaciones. Su abuelo había sido un explorador forestal, el hombre que se adentraba solo en la selva virgen para evaluar la calidad de los árboles y trazar rutas de tala. Su padre había sido guarda forestal, rastreando a cazadores furtivos a través de una naturaleza tan densa que la mayoría de los hombres se perderían en una hora. Samuel había crecido aprendiendo a leer el bosque como otros niños aprendían a leer libros. Podía distinguir el rastro de un ciervo del de un conejo por la separación de las hojas removidas. Podía saber cuánto tiempo hacía que un animal había pasado por el contenido de humedad de las ramas rotas. Podía navegar a través de la niebla y la oscuridad usando solo la sensación del musgo en la corteza de los árboles y la sutil pendiente del suelo bajo sus pies. Pero su habilidad más inusual, la que su abuelo le había enseñado durante largas cacerías, era lo que el anciano llamaba escuchar el bosque. No se trataba de oír sonidos. Se trataba de sentir el ritmo del bosque, detectar las pequeñas interrupciones que indicaban que algo andaba mal. Una rama que se movía cuando no había viento. Hojas que temblaban por el sonido de pasos a 50 metros de distancia. El sutil patrón ondulatorio que las vibraciones creaban a través de sistemas de raíces interconectados y follaje en contacto. El ejército lo había reclutado en 1943 e inmediatamente intentó convertirlo en un fusilero de infantería estándar. Le enseñaron formaciones, disciplina de fuego, tácticas de combate urbano. Todo útil. Pero nada de esto tenía en cuenta terrenos como los setos de Normandía, donde las batallas se libraban en espacios tan reducidos y una vegetación tan espesa que uno podía caminar a menos de 3 metros de una posición enemiga sin enterarse hasta que comenzaban los disparos. La compañía Charlie lo había aprendido a las malas. 3 días antes, habían caído en una emboscada alemana que mató a 11 hombres en los primeros 30 segundos. Los supervivientes se habían retirado en caos, dejando atrás a sus muertos. Ayer, otra patrulla había sido destrozada al intentar avanzar a través de un campo de bocaje que parecía vacío, pero que contenía a todo un escuadrón de infantería alemana atrincherado en los setos. Las bajas aumentaban, la moral se desplomaba, y los oficiales, entrenados en una doctrina que enfatizaba el apoyo blindado y de artillería, no tenían respuestas para luchar en un terreno que anulaba ambas ventajas. Fue entonces cuando Samuel Crane le hizo su sugerencia al capitán Morrison. Habían estado planeando el avance del día, estudiando mapas que mostraban campos y caminos, pero que no lograban reflejar la realidad de los muros de tierra y vegetación de 3,5 metros de altura que se convertían cada 100 metros en un campo de batalla aparte. Crane permaneció en silencio al final de la sesión informativa, escuchando a los oficiales debatir rutas y tiempos. Finalmente, levantó la mano. Morrison pareció molesto. «¿Qué pasa, Crane?» Crane dio un paso al frente. «Señor, permiso para hablar sobre los setos». Morrison saludó con impaciencia. «Date prisa». Crane eligió sus palabras con cuidado. «Estos setos no son solo muros, señor. Son sistemas vivos. La vegetación está interconectada mediante sistemas de raíces y ramas superpuestas. Cuando algo se mueve cerca de un seto, crea vibraciones que se propagan por la estructura de la planta. Si sabes interpretar esas vibraciones, puedes detectar movimientos completamente ocultos a la vista. Crecí rastreando en bosques densos. El mismo principio.
Creo que puedo saber cuándo los alemanes están posicionados en los setos antes de que nos adentremos en ellos. La sala de reuniones se quedó en silencio. Entonces el teniente Hayes se rió. «Me estás diciendo que sientes a los alemanes escondidos entre los arbustos». Otros oficiales se unieron a la risa. Morrison levantó una mano. «Ya basta. Crane, aprecie la creatividad, pero necesitamos soluciones prácticas, no folclore de los leñadores. Retírate». Pero Crane no se había rendido. Tras la sesión informativa, se acercó al sargento Williams, un veterano que había sobrevivido al norte de África y Sicilia, y que había aprendido a confiar en los soldados que pensaban diferente. «Dame una oportunidad», dijo Crane. «En la próxima patrulla, déjame ir de punta. Si detecto una emboscada antes de que caigamos en ella, ¿me apoyarás con el capitán?» Williams lo observó. «¿De verdad crees que puedes hacer esto? Sentir a los alemanes a través de las plantas». Crane asintió. «He rastreado ciervos heridos en pantanos con visibilidad nula. He encontrado niños perdidos en bosques tan espesos que no se veían los pies. Esto es lo mismo, solo que con diferente vegetación y un depredador más letal. Déjame intentarlo». Williams accedió, y Morrison, desesperado por cualquier cosa que pudiera reducir las bajas, autorizó a Crane a ir de punta en el avance de hoy. Así es como Samuel Crane se encuentra 20 yardas por delante de la compañía Charlie, con su vida y la de 120 hombres dependiendo de una habilidad que la mayoría de la gente considera superstición. Se detiene de nuevo, con la mano derecha apoyada ligeramente contra un grupo de hojas de avellano. La mañana está tranquila, sin viento, condiciones perfectas para lo que necesita hacer. Cierra los ojos, se concentra, bloqueando el murmullo nervioso de los soldados detrás de él, el lejano estruendo de la artillería, el zumbido de los aviones sobre su cabeza. Está buscando el patrón. Todo entorno natural tiene una vibración base, un sutil movimiento de aire y vida vegetal que crea un ritmo. Los animales lo saben instintivamente. Tanto los depredadores como las presas lo usan para cazar y esconderse. Los humanos casi lo han olvidado, con los sentidos embotados por la civilización. Pero Samuel Crane recuerda. Su abuelo le había enseñado vendándole los ojos en el bosque y haciéndole identificar lo que se movía a su alrededor usando solo el tacto y el tacto. «El bosque habla», había dicho el anciano, «pero tienes que aprender su lenguaje. Cada planta está conectada con todas las demás a través de las raíces, del contacto entre las ramas, del mismo aire. Algo se mueve a un lado de un matorral, y si tocas el otro lado con la suficiente suavidad, lo sentirás. Como las ondas en un estanque, muchacho, solo que más lento y silencioso. Crane siente la línea de base ahora, el suave movimiento de las hojas respondiendo a las corrientes térmicas, la sutil flexión de las ramas bajo su propio peso, la vibración casi imperceptible de los insectos moviéndose entre el follaje. Esto es normal. Así se siente la vegetación intacta. Reanuda la marcha, arrastrando la mano por el seto, con la atención dividida entre observar el camino y sentir las hojas bajo sus dedos. 30 metros. 50. La compañía lo sigue, desplegada en intervalos de combate, con las armas listas. Creen que avanzan hacia tierras de cultivo vacías. Creen que la siguiente línea de setos, 200 metros más adelante, es su objetivo. No tienen ni idea de que los dedos de Samuel Crane acaban de detectar algo extraño. Las hojas bajo su mano temblaban en un patrón que no coincide con el del viento ni con el de los insectos. Es una perturbación rítmica que se repite cada pocos segundos, como la respiración, como el leve movimiento de un cuerpo humano intentando permanecer inmóvil. Se detiene de inmediato y se arrodilla, con la mano levantada en señal de alto. Tras él, la compañía se congela. El sargento Williams avanza agachado. «¿Qué tienes, Crane?» Crane no responde de inmediato. Mueve la mano lentamente por el seto, buscando de nuevo la perturbación. Allí y allí, múltiples puntos de vibración irregular, repartidos a lo largo de una sección de 40 yardas del muro. No son animales. Los animales crean patrones diferentes, más erráticos. Es la quietud controlada de hombres que intentan no moverse. Hombres que llevan un rato en posición, con los músculos acalambrados, la respiración entrecortada, esperando que sus objetivos estén a tiro. Mira a Williams. Alemanes, en el seto justo a nuestra derecha. Cuento al menos 8 posiciones distintas, quizá más. Están atrincherados, probablemente desde el amanecer. Williams lo mira fijamente. Se nota todo eso al tocar las hojas. Crane asiente. Las vibraciones no son correctas.
El movimiento natural es aleatorio. Esto es rítmico, humano. Respiran, cambian de peso, intentan mantenerse cómodos. Se transmite a través de la estructura de la planta. Williams lo procesa. ¿Estás completamente seguro? Crane lo mira a los ojos. Tan seguro como para apostar mi vida. Lo que hago estando aquí. Williams toma una decisión. Le hace una señal a Morrison, quien avanza con irritación. ¿Por qué nos hemos detenido, sargento? Williams señala a Crane. Dice que hay alemanes atrincherados en ese seto. Múltiples posiciones. Dice que puede sentirlos a través de la vegetación. El rostro de Morrison se ensombrece. Ya hemos hablado de esto. No tengo tiempo para... interrumpe Crane, lo cual es una ofensa digna de un consejo de guerra en algunas circunstancias, pero no le importa. Señor, tengo razón. Hay una posición de emboscada a 40 yardas en nuestro flanco derecho. Si seguimos avanzando otras 20 yardas, estaremos en su zona de muerte y nos destrozarán. Puedo sentirlos. Sé cómo suena esto, pero no me equivoco. Morrison lo mira fijamente, luego al seto aparentemente vacío. No hay nada visible. Ningún movimiento, ningún sonido, ninguna señal de presencia enemiga. La doctrina estándar dice que no se altera un avance planeado basándose en la corazonada de un soldado raso sobre sentir a los alemanes a través de las plantas. Pero la doctrina estándar ha causado la muerte de muchos hombres en esta región de setos. Morrison se enfrenta a la decisión más difícil de su mando. Confiar en su entrenamiento, confiar en un leñador desconocido con una habilidad inimaginable. Morrison sopesa sus opciones. Si Crane se equivoca, perderán tiempo y podrían alertar a cualquier posición alemana real de su presencia. Si Crane tiene razón y Morrison lo ignora, la compañía Charlie cae en otra emboscada y mueren más hombres. El capitán vuelve a mirar el seto y luego a Crane. Se juega su reputación. Si se equivoca, se enfrentará a medidas disciplinarias. Crane asiente. Lo entiendo, señor. No me equivoco. Morrison toma su decisión. Williams despliega la compañía en posiciones defensivas. Crane va a demostrarlo ahora mismo. Lleve al teniente Hayes y 3 hombres. Flanquee ese seto desde el sur. Si no hay nada, está en el informe. Si hay algo, ataque y le proporcionaremos fuego de apoyo. Es una prueba y una exploración táctica combinadas. Crane lo acepta. Selecciona a 3 fusileros e inicia un cuidadoso movimiento de flanqueo, describiendo amplios círculos para acercarse al seto sospechoso desde un ángulo oblicuo. Hayes los sigue, escéptico pero lo suficientemente profesional como para cubrir a sus hombres. Se mueven en silencio, aprovechando cualquier escondite. Los sentidos de Crane están plenamente alerta, interpretando el terreno como un marinero interpreta las corrientes oceánicas. El terreno tiene una ligera pendiente, canalizando el agua y creando una tierra más blanda que dejará ver las huellas. Las ve de inmediato, huellas de botas recientes que se adentran en el seto. Le hace una señal a Hayes, quien también las ve y de repente parece menos escéptico. Se acercan sigilosamente. Crane puede oírlas ahora, no solo sentirlas. Los sutiles sonidos de hombres intentando guardar silencio. Un clic metálico. Una tos ahogada. Los alemanes son disciplinados, bien ocultos, pero están posicionados para vigilar el carril por donde avanzaba la compañía Charlie. No vigilan su flanco. Crane y su equipo alcanzan una posición a 15 metros de la trinchera alemana más cercana. Ahora puede ver el casco camuflado, el cañón de una ametralladora MG-42 asomando entre la vegetación. Tras él, cuenta las posiciones. 8, 10, 12, más de las que había calculado. Esto no es solo una emboscada. Esta es una posición defensiva con un pelotón, perfectamente ubicada para aniquilar cualquier fuerza que avance por esa línea. Si la compañía Charlie hubiera seguido avanzando, habrían entrado en campos de fuego superpuestos de ametralladoras ocultas y habrían sido masacrados. Crane le hace una señal a Hayes, cuyo rostro palidece. Hayes comprende lo que ven. Toma una decisión y señala la retirada. Deben informar de esto a Morrison y coordinar un asalto adecuado. Regresan a rastras a la posición de la compañía Charlie. Morrison escucha el informe de Hayes, con una expresión que va del escepticismo a la sorpresa. ¿Está seguro? ¿Cuántos efectivos tiene el pelotón? Hayes asiente. Mínimo 20 hombres, probablemente más. Ametralladoras MG-42, fusileros, posiblemente Panzerfaust. Están atrincherados y tienen un campo de tiro perfecto en nuestra ruta de aproximación.
Si el soldado Crane no los hubiera detectado, habríamos perdido media compañía en el primer minuto. Morrison se vuelve hacia Crane. ¿Cómo lo supo? ¿Qué sintió exactamente? Intenta explicar Crane. La vegetación de los setos es densa e interconectada. Cuando algo la presiona o se acerca, crea un patrón de ondas a través de las ramas y raíces. Es sutil, casi imposible de detectar si no sabes qué buscas. Pero he pasado toda mi vida aprendiendo a percibir esos patrones en entornos forestales. Estos setos funcionan de la misma manera. Los alemanes intentan permanecer inmóviles, pero los humanos no pueden estar completamente inmóviles. Respiran, cambian de peso, sus equipos se asientan. Todo eso crea vibraciones que recorren la estructura de la planta. Sentí esas vibraciones y las reconocí como humanas, no como naturales. Morrison asimila esto. Es un graduado de West Point, entrenado en tácticas convencionales y ciencia militar. Nada en su educación lo preparó para un soldado capaz de detectar enemigos tocando plantas. Pero la evidencia es innegable. Crane tenía razón. Y si Crane tenía razón sobre esta posición, tal vez su método sea real. Morrison toma una decisión de mando. No vamos a avanzar hacia esa zona de muerte. Llamaremos a la artillería, los debilitaremos y luego atacaremos con cobertura de humo. Mira a Crane. De ahora en adelante, camina de punta en cada avance. Quiero que revises cada seto antes de que comprometamos a la compañía. Si realmente puedes hacer lo que dices, ahora eres nuestro principal sistema de alerta temprana. ¿Entendido? Crane asiente. Sí, señor. Lo que sigue es un asalto de manual. La artillería bombardea la posición alemana durante 10 minutos. Luego, la compañía Charlie avanza bajo la cobertura de humo, atacando a los alemanes desorientados desde múltiples ángulos. El tiroteo es brutal pero breve. El pelotón alemán, tras descubrir y contrarrestar su emboscada cuidadosamente preparada, lucha con fuerza, pero finalmente es superado. La compañía Charlie sufre 3 heridos. Ningún muerto. Comparado con las emboscadas anteriores que costaron decenas de vidas, es un milagro. Y se debe enteramente a que Samuel Crane sintió vibraciones en hojas que nadie más creía reales. Se corre la voz por el batallón. El extraño leñador de Maine, capaz de detectar alemanes a través de las plantas, se cree que fue una suposición afortunada. Pero durante la semana siguiente, Crane demuestra que no fue suerte. Detecta 3 posiciones ocultas más, deteniendo la compañía cada vez antes de que se adentraran en el peligro. Su método es sencillo. Camina lentamente entre los setos, con una mano recorriendo el follaje, con la atención centrada en sentir los patrones de vibración. Al detectar el ritmo irregular que indica presencia humana, se detiene e informa. El cuartel general del batallón empieza a llamarlo el método del eco de la hoja, un nombre que Crane encuentra ridículo, pero que se mantiene. Los oficiales de inteligencia lo entrevistan, intentando comprender la técnica y enseñársela a otros soldados. Pero la mayoría no puede aprenderla. Carecen de la experiencia, de los años de entrenamiento en entornos naturales que le enseñaron a Crane a interpretar la sutil información sensorial. Algunos soldados con experiencia en caza o silvicultura son prometedores, pero incluso ellos tienen dificultades para igualar la sensibilidad de Crane. No es solo una habilidad, es un instinto desarrollado a lo largo de toda la vida. A principios de julio, Crane se ha convertido en una leyenda en la división. Otras compañías solicitan su presencia en sus avances. Pasa sus días moviéndose de unidad en unidad, revisando setos, detectando emboscadas, salvando vidas. Los alemanes nunca comprenden cómo los estadounidenses se volvieron tan hábiles de repente evitando sus posiciones cuidadosamente preparadas. Suponen que se trata de reconocimiento aéreo o inteligencia capturada. Nunca sospechan que un hombre con la mano en una rama está desbaratando toda su estrategia defensiva. El propio Crane se muestra modesto ante la atención. No le interesan las medallas ni el reconocimiento. Solo quiere sobrevivir a la guerra y volver a casa, a los bosques de Maine. Pero el ejército tiene otros planes. A finales de julio, lo convocan al cuartel general de la división y lo presentan a un coronel de la Oficina de Servicios Estratégicos. La OSS quiere saber si el método de Crane puede adaptarse a otros entornos, selvas, montañas, zonas urbanas. ¿Puede enseñárselo a equipos de operaciones especiales? ¿Puede sistematizarse en un manual de entrenamiento? Crane intenta explicar las limitaciones. Funciona en vegetación densa donde las plantas están interconectadas. Setos, bosques, junglas. Pero requiere un tipo específico de conciencia que la mayoría de la gente no tiene y no puede desarrollar fácilmente.
No se puede enseñar a alguien a sentir vibraciones en un curso de fin de semana. Se necesitan años de vivir en estrecho contacto con entornos naturales, aprendiendo a interpretar señales que la mente consciente quiere ignorar. El coronel de la OSS está decepcionado, pero lo entiende. Aún así, encarga a Crane que informa a la inteligencia militar sobre sus métodos con la esperanza de que algunos aspectos se puedan incorporar al entrenamiento de reconocimiento. Crane pasa 3 días en Inglaterra, enseñando a una clase de exploradores y exploradores los fundamentos de la escucha forestal. La mayoría piensa que está loco. Unos pocos comprenden los conceptos. Un teniente, ex guardabosques de Oregón, demuestra una auténtica aptitud. Crane trabaja con él intensivamente, transmitiéndole las técnicas que le enseñó su abuelo. No intentas oír nada, explica Crane. Intenta sentir el ritmo del entorno. Cada lugar tiene un patrón natural. Aprende ese patrón y notarás cuando algo lo altera. Esa alteración es lo que estás buscando. Podría ser un animal. Podría ser un soldado enemigo. De cualquier manera, la vegetación te lo dirá si sabes escuchar. Para agosto, la compañía Charlie lucha a través de la bolsa de Falaise en la agotadora batalla para rodear a las fuerzas alemanas en retirada. El terreno de setos queda atrás, reemplazado por terreno más abierto. El método de eco de hojas de Crane es menos útil aquí, aunque sigue siendo valioso como explorador, usando sus habilidades en la naturaleza para orientarse y detectar el peligro. La guerra entra en su fase final. La ruptura de Normandía ha finalizado. Los ejércitos aliados avanzan a toda velocidad por Francia. Pero los alemanes libran desesperadas acciones de retaguardia y las bajas continúan. Crane sobrevive a todo. Su asombrosa perspicacia lo mantiene con vida en situaciones que matan a otros hombres. Se gana la reputación de ser imposible de emboscar, de saber siempre cuándo el peligro se acerca. Algunos soldados creen que está bendecido. Otros creen que es psíquico. La verdad es más simple y extraordinaria. Es solo un hombre que aprendió a escuchar el lenguaje de las plantas, un lenguaje más antiguo que la civilización humana, y usó ese conocimiento para librar una guerra para la que ningún manual de entrenamiento podría haberlo preparado. Septiembre de 1944. El avance aliado se ha estancado en la frontera alemana. Las líneas de suministro son escasas. Las fáciles victorias de agosto han terminado. Ahora viene la dura lucha a través de defensas preparadas y posiciones fortificadas. La compañía Charlie participa en un asalto a una aldea ocupada por los alemanes en el bosque de Urgen, un terreno que más tarde será recordado como uno de los combates más brutales de la guerra europea. El bosque es antiguo, denso y oscuro, con visibilidad limitada. Terreno perfecto para los métodos de Crane. Terreno perfecto para emboscadas. El ataque está programado para el amanecer. Crane camina de frente, como siempre, guiando la compañía por estrechos senderos forestales. La mañana es brumosa, lo que reduce la visibilidad a 15 metros. Los árboles son enormes. Sus ramas se entrelazan en lo alto, creando un dosel tan denso que apenas penetra la luz. Crane se mueve con cuidado, rozando con la mano los troncos y las ramas bajas, buscando las vibraciones reveladoras. A 1 milla dentro del bosque, se detiene. Algo anda mal. El bosque se siente muerto. Demasiado silencioso. No hay pájaros. No hay animales pequeños. Solo silencio. Esa es una señal de advertencia que los leñadores experimentados reconocen de inmediato. Cuando un bosque queda en silencio, significa que hay depredadores presentes. Grandes depredadores. O en este caso, depredadores humanos. Crane hace una señal de alto y avanza solo, explorando. 50 yardas más adelante, encuentra la emboscada. Es la más elaborada que ha encontrado. Los alemanes han construido posiciones de combate en los mismos árboles, plataformas elevadas ocultas en el dosel. Están por encima de las líneas de visión normales, posicionadas para disparar a cualquiera que pase por debajo. Crane cuenta 12 posiciones que puede ver, probablemente más que no puede. Esto no es un pelotón. Es una emboscada de una compañía, posiblemente reforzada, y está posicionada para aniquilar cualquier fuerza que avance por este sendero. Se retira e informa a Morrison. Morrison estudia el terreno. Un asalto frontal sería un suicidio. Las posiciones elevadas ofrecen a los alemanes un campo de tiro y cobertura perfectos. La artillería no servirá porque las copas de los árboles absorberán la mayor parte de la explosión. Podrían retirarse y buscar otra ruta, pero inteligencia dice que esta es la única aproximación práctica al pueblo. Están atascados. Morrison mira a Crane. Nos metiste en esta situación por ser demasiado bueno encontrando alemanes.
Ahora sácanos de aquí. ¿Cómo atacamos a un enemigo que está literalmente encima de nosotros? Piensa Crane. Su abuelo le había contado historias sobre la caza de pumas que se refugiaban en las laderas de los acantilados, imposibles de alcanzar desde abajo. La solución del anciano había sido tener paciencia, esperar a que el león bajara o encontrar la manera de superarlo. Crane observa las copas de los árboles. Subimos más alto, dice. Esas posiciones de combate están construidas para defenderse de ataques terrestres. No están vigilando desde arriba. Si conseguimos que los escaladores se suban a los árboles detrás de sus posiciones, podemos atacar desde arriba mientras la fuerza principal distrae desde abajo. Morrison se muestra escéptico. ¿Escalar árboles en combate? ¡Qué locura! Crane se encoge de hombros. También lo es meterse en una emboscada. Crecí trepando árboles para explorar zonas de tala. Puedo hacerlo. Necesito 4 buenos escaladores y 30 minutos. Lo superamos, lanzamos granadas a sus posiciones y sembramos el caos. Luego, la compañía ataca mientras están confundidos. Es un plan desesperado. También es el único plan con posibilidades de funcionar. Morrison lo aprueba. Crane selecciona a 3 soldados con experiencia en escalada y les da instrucciones. Se moverán en un amplio círculo, acercándose a las posiciones alemanas por detrás. Luego treparán a la copa de los árboles y avanzarán hasta estar justo encima de las plataformas de combate enemigas. La sincronización tiene que ser perfecta. Demasiado pronto, y los alemanes los detectarán. Demasiado tarde, y la compañía se verá obligada a retirarse. Crane lidera a su pequeño equipo a través del bosque, moviéndose con la silenciosa eficiencia de un hombre en su elemento natural. Llegan a una posición detrás de la línea alemana y comienzan a trepar. Los árboles son viejos y robustos, con ramas gruesas que pueden soportar el peso humano. Crane va primero, buscando asideros y rutas con el instinto nacido de 1000 escaladas infantiles. 15 metros de altura. 20 metros. El bosque se ve diferente desde allí, un mundo de ramas y hojas que pocos soldados ven. Ahora puede ver las posiciones alemanas abajo y adelante. Soldados con uniformes camuflados, ametralladoras apuntando hacia abajo, esperando objetivos. Se sienten confiados y seguros en sus posiciones elevadas. No tienen ni idea de que la muerte trepa hacia ellos entre los árboles. Crane y su equipo avanzan a través del dosel, desplazándose de árbol en árbol donde las ramas se entrelazan. Es un trabajo lento y peligroso. Un resbalón significa una caída fatal. Una rama rota significa alertar a los alemanes. Pero la experiencia de toda una vida en el bosque de Crane lo guía. Sabe qué ramas soportarán peso y cuáles se romperán. Sabe cómo distribuir su masa corporal para minimizar el ruido. Después de 20 minutos, están en posición, justo encima de 3 plataformas de combate alemanas. Crane hace una señal a su equipo. Sacan granadas, coordinan el tiempo con señales manuales. 3, 2, 1. Lanzan las granadas simultáneamente. Las explosiones son devastadoras en el espacio reducido de las plataformas de combate. Los alemanes gritan y caen. Los supervivientes están desorientados, mirando hacia arriba conmocionados a una dirección de ataque que nunca anticiparon. Es entonces cuando la compañía Charlie ataca desde abajo, disparando al caos. La batalla es brutal y corta. La emboscada alemana, comprometida desde arriba y desde abajo, se derrumba. Algunos alemanes se rinden. Otros luchan a muerte. Crane y su equipo descienden de los árboles y se unen al asalto terrestre. En 30 minutos, termina. La compañía Charlie sufre 8 bajas. Pocas, considerando que se enfrentaban a una emboscada con una compañía entera en posiciones preparadas. Morrison encuentra a Crane después de la batalla. Esa fue la maniobra táctica más loca que he autorizado. También salvó a esta compañía. Te recomiendo para la Estrella de Plata. Crane rechaza la medalla. Le incomoda el reconocimiento oficial por hacer lo que le sale con naturalidad. Pero la historia corre a pesar de todo. El leñador que detectaba emboscadas a través de las hojas y las vencía trepando a los árboles como un cazador que rastrea pumas. Los historiadores militares estudiarán más tarde el enfrentamiento como ejemplo de tácticas adaptativas en terrenos difíciles. Pero en aquel momento, era solo una batalla en una guerra interminable, notable solo para los hombres que sobrevivieron porque Samuel Crane se negó a luchar como decía el manual. La guerra continúa. Crane sigue avanzando, detectando peligros, salvando vidas. Perfecciona sus métodos, enseñando lo que pueda a los soldados que demuestran aptitud. Algunos aprenden lo suficiente como para ser útiles. La mayoría nunca desarrolla la sensibilidad necesaria.
Para cuando Alemania se rinde en mayo de 1945, Krane había detectado más de 30 posiciones de emboscada y liderado innumerables patrullas a través de territorio hostil sin bajas graves. Su historial oficial muestra una estrella de plata, que no pudo rechazar una segunda vez, y 3 estrellas de bronce al valor. Pero la verdadera medida de su contribución es el número de soldados que salieron vivos de la guerra porque un leñador de Men les enseñó a escuchar lo que decía el bosque. Tras la guerra, Krane regresa a Men y retoma su vida de leñador. Trabaja como guía de caza, llevando a la gente de la ciudad a zonas rurales y enseñándoles habilidades básicas para la vida silvestre. Nunca habla de la guerra a menos que se le pregunte directamente, e incluso entonces sus respuestas son breves. El método del eco de la hoja muere con él, o mejor dicho, vuelve a ser lo que siempre fue, una antigua habilidad forestal practicada por personas que viven cerca de la naturaleza y olvidada por todos los demás. En 1952, un investigador militar que escribía un estudio sobre técnicas de reconocimiento no convencionales contacta a Krane para una entrevista. Se reúnen en un restaurante de un pequeño pueblo de Men, y Krane explica pacientemente sus métodos una vez más. El investigador lo registra todo, lo archiva en un informe que acumula polvo en un archivo del ejército. Las técnicas nunca se adoptan formalmente porque no se pueden enseñar de forma fiable a soldados criados en ciudades y suburbios. No se puede condensar toda una vida de aprendizaje forestal en un entrenamiento básico. No se pueden inculcar instintos a alguien mediante la instrucción en el aula. El método del eco de las hojas sigue siendo lo que siempre fue, la habilidad personal de un hombre extraordinario que comprendió que el mundo natural se comunica constantemente y que los humanos que aprenden ese lenguaje obtienen una ventaja que ninguna tecnología puede replicar. Krane falleció en 1978, a la edad de 58 años, de un ataque al corazón mientras rastreaba a un ciervo herido por el bosque que amaba. Su obituario menciona su servicio en la guerra y su trabajo como guía. No menciona el método del eco de la hoja, ni las emboscadas que detectó, ni los cientos de vidas que salvó. Sus hijos donaron sus documentos personales a la Sociedad Histórica de Men, donde permanecieron sin ser examinados durante años. En 1983, una estudiante de posgrado que investigaba las innovaciones de combate de la Segunda Guerra Mundial se topó con una referencia al método del eco de la hoja en un oscuro informe de inteligencia militar. Intrigada, buscó los documentos de Krane y entrevistó a los miembros supervivientes de la compañía Charlie. La historia que reconstruyó es notable. Un naturalista autodidacta que utilizó habilidades tradicionales de carpintería para revolucionar las tácticas de infantería en uno de los entornos más difíciles de la guerra. Redacta su tesis sobre el tema, argumentando que Krane representa un tipo de soldado que el ejército moderno ha perdido. El individuo con un profundo conocimiento práctico de los entornos naturales, capaz de interpretar el terreno y las condiciones de maneras que ningún entrenamiento técnico puede replicar. La tesis recibe premios académicos, pero sigue siendo en gran medida desconocida fuera del ámbito de la historia militar. Hoy, si visita el Museo de la 29ª División de Infantería, encontrará una pequeña exposición sobre Samuel Krane y el método del eco de las hojas. Hay una fotografía suya de uniforme, con aspecto incómodo ante la atención de la cámara. Hay un diagrama que intenta explicar cómo las vibraciones se propagan a través de las estructuras vegetales. Y hay una cita del capitán Morrison. El soldado Krane poseía un conjunto de habilidades que desafiaban la doctrina militar, pero que resultaron invaluables en combate. Veía el campo de batalla no como un mapa táctico, sino como un sistema vivo que comunicaba información a quienes sabían escuchar. Salvó innumerables vidas confiando en sus instintos por encima de la sabiduría convencional. El ejército necesita más soldados dispuestos a pensar como él. La mayoría de los visitantes pasan rápidamente por la exposición, atraídos por las exhibiciones sobre tanques y batallas famosas. Pero algunos se detienen a leer con atención. Algunos comprenden que a veces las armas más efectivas no están hechas de acero. A veces están hechas de conocimiento, conciencia y la capacidad de leer un lenguaje que se ha hablado desde mucho antes de que los humanos inventaran la guerra. A veces, la diferencia entre la vida y la muerte es tan simple como la mano de un hombre apoyada en una rama, sintiendo vibraciones que le dicen lo que sus ojos no pueden ver. Ese fue el don de Samuel Krane. Y por un breve momento de la historia, cuando la doctrina falló y las tácticas convencionales llevaron a la masacre, ese don marcó la diferencia. Los setos de Normandía siguen en pie, densos y verdes, indiferentes a las batallas que se libraron entre ellos décadas atrás. Los bosques donde Krane trepó y exploró se han vuelto más densos con el tiempo. Los soldados que sobrevivieron gracias a sus advertencias prácticamente han desaparecido. Sus historias se desvanecen en la narrativa general de la guerra.
Pero el principio permanece. El mundo natural se comunica. Habla a través del movimiento y la vibración, mediante patrones e interrupciones. La mayoría de la gente nunca aprende ese lenguaje. Caminan por los bosques y solo ven árboles. Tocan ramas y solo sienten madera. Pero siempre ha habido algunos, en cada generación, que entienden ese lenguaje, que pueden leer las historias escritas en hojas revueltas y ramas temblorosas, que saben que la paciencia y la atención pueden revelar lo que la tecnología y la fuerza no pueden. Samuel Crane fue uno de esos pocos. Y para los hombres de la compañía Charlie, eso lo convirtió en algo más valioso que cualquier arma que el ejército pudiera haber proporcionado. Lo convirtió en la razón por la que sobrevivieron.